primero que nada agradecer a ProCitrus por la excelente organización del evento, a Sergio del Castillo y a Enzo Luchetti por la invitación para poder mostrar. En este caso, mañana tenemos la presentación acerca de la certificación en Uruguay, pero queríamos presentarles lo que hacemos nosotros en el programa de mejoramiento genético de Uruguay y las nuevas liberaciones que el programa ha brindado para los productores. ¿Sí? Con un concepto de que una citricultura, Uruguay es un país pequeño, hoy había algunos gráficos que mostraban que era quinto, sexto en exportación de mandarinas del hemisferio sur, seguimos así, pero como un país pequeño, cuando se desafía a nivel de monstruos de la producción, necesita tener productos diferentes y creo que de la parte de genética podemos contribuir a eso. Es como uno de los ejes de la competitividad. Bueno, la citricultura en Uruguay nació básicamente a impulso de la exportación. Un país de 3 millones de personas no va a ser una industria citrícola fuerte basada en el mercado interno. Entonces, siempre se ha exportado alrededor del 50% de la producción nacional. Estamos en un mundo, y hoy lo explicaban en la otra sala, donde cada vez los supermercados se ligan mucho más con la parte productiva y se generan grandes empresas que concentran la demanda y dirigen el mercado. Y la genética es parte de este juego, ¿sí? Tener genética lo vemos con las variedades de ahora, como grandes grupos dirigen el mercado. Ahí está como Uruguay, un país pequeño. También me dijeron que Perú quiere iniciar un programa de mejora varietal. Decidió encarar esto desde la década del 80, 90 y ahora estamos teniendo los resultados más interesantes. Entonces, ahí de la necesidad de innovar en variedades para al menos mantener o incrementar la productividad. La competitividad. Un país pequeño, claramente, y lo que vimos de las tendencias del futuro de incrementos de la producción del hemisferio sur y pensando que la demanda se mantiene estable y la producción va a incrementar, cómo tener genotipos nuevos, variedades nuevas, nos puede diferenciar y permanecer en el mercado más competitivos. Y claramente, esto es lo que hablaban hoy, la compra es una sola, el canasto del supermercado es uno solo. No solo los cítricos necesitan innovar, los cítricos compiten también con otras especies que están compitiendo para entrar en ese carro de compra. Y si los cítricos seguimos manteniendo los mismos productos y no innovamos, y hoy claramente el doctor Alba mostraba en la sala de al lado, el tema de innovar, de tener nuevos productos que al consumidor le digan algo más, es lo que nos va a hacer que los cítricos estén en la cesta de compra. Y esto es lo que pasa, esto es en el mercado de Barcelona, el mercado de la boquería. ¿Se imaginan si uno no innova? La persona que está ahí tratando de elegir en ese montón de frutas, si los cítricos no agregamos algo de valor al producto, vamos a quedar afuera. Entonces ahí la importancia de la innovación en nuevas variedades. Inclusive los países que somos o son dependientes de la genética, hoy no está fácil el tema de introducción de nuevas genéticas. ¿Por qué? Porque cada vez hay más variedades protegidas y además países que no tienen o que tienen o son dependientes de la genética y necesitan introducirla con el tema del HLB, cada vez es más complicado. Los periodos de introducción, caracterización, los riesgos sanitarios son muy altos. Entonces, si no tenemos una genética propia, un sistema ágil de introducción y evaluación de nuevos materiales, siempre llegamos un poco más tarde que nuestros competidores. Por eso la importancia de al menos tener un programa de saneamiento, de cuarentena, de introducción de materiales seguros y además un sistema ágil
de evaluación de nuevos genotipos. Y así en Uruguay decidimos encarar un programa de mejoramiento genético basado en 3 estrategias, básicamente. La creación de variabilidad genética, prospección local, ¿sí? La mayoría de las variedades de la década del 70, del 80 y del 90 han sido mutaciones espontáneas que se han encontrado. Nosotros hemos buscado y encontrado algunos materiales, y la introducción de nuevos genotipos también es una manera ágil de reconvertir nuestras citriculturas, con todos los inconvenientes que dijimos en el punto anterior, ¿sí? ¿Qué buscamos? Primero, desde el punto de vista del consumidor. Cuando introducimos o creamos o encontramos una nueva mutación, una nueva variedad, siempre nos fijamos en determinadas características que tengan que ver con las características que el consumidor está buscando. En este caso, para el caso de las mandarinas, que sean de fácil pelado, sin semilla, buenas características externas y características internas. Pero claro, el productor es el que tiene que asumir los riesgos, adoptar las nuevas variedades, y claramente tienen que ser productivas las variedades, tienen que persistir bien en la planta, más en el caso de Uruguay, que llueve en 1.500 milímetros y el periodo, cuanto más extenso de cosecha, mejor. La ventana del mercado que ocupa esa variedad nueva, que sea tolerante a enfermedades. En este caso, nosotros buscamos la tolerancia a las enfermedades que tenemos en Uruguay, pero no son muy distantes de las que tenemos en otros países. Y el comportamiento post cosecha, ¿sí? Variedades que puedan aguantar un periodo de 25 a 40 días de tránsito. Y claramente, variedades que sean productivas, pero que sean productivas desde el punto de vista que no haya que hacerle tantos manejos para que los costos de producción no sean muy altos. Desde el instituto, bueno, estas son las variedades que hemos liberado. Aquí hay 4 híbridos de Lendale por mandarina común. La mandarina común es muy típica en Uruguay, y Uruguay tiene nichos donde exporta, principalmente en Italia, la mandarina común. Se hicieron híbridos para extender el periodo de recolección de la mandarina común. Estos son de los híbridos que mejor categorizan desde el punto de vista del consumidor. Son híbridos de Lendale con Page. Page es una variedad muy conocida, dulce, que en Uruguay viene muy bien, pero necesitábamos mejorarla. Y aquí tenemos híbridos de Lendale con Satsuma. ¿Sí? En Uruguay, igual que aquí, se produce Satsuma Okitsu o Wari. Entonces se hibridaron en Lendale con Satsumas, con el objetivo de tener Satsumas de mucho mejor color, que no necesiten desverdizado y en periodos de maduración diferentes. Luego aquí tenemos 3 valencias que hemos liberado. Nosotros, para entrar a Europa antes del 15 de octubre necesitamos tener una valencia con menor acidez, y de paso buscamos variedades que no tengan semilla. Y ahí se encontraron 3 mutantes, ¿sí? Que les llamamos Rufina Latte, Victoria Latte y Pie, que tienen mejores características que ahora vamos a desarrollar. Aquí están los clones de Valencia. Como les decía, buscábamos obtener clones superiores de Valencia, ¿sí? Con una caída de acidez aceptable al clon tradicional. El clon que teníamos, llegábamos a septiembre con 1.4, que es para el hemisferio norte, marzo, abril, con acidez todavía muy alta. Entonces queríamos encontrar nuevos clones con acidez bastante menor, pero a su vez que no tuviesen semillas o tuviesen mejor color o que sean de mejor tamaño, como hoy mencionaba que las tendencias de las valencias era a tener fruta mucho más grande de la que estamos teniendo. Este es el clon tradicional, que tiene un código, siempre fue denominado CB64, y es, como vemos, el problema era que tenía muchas semillas, el color no era aceptable y tampoco el tamaño era lo que está pidiendo el mercado hoy, y la cosecha estaba muy al límite, se cosechaba con una acidez de 1,2 a 1,4.
y los calibres, como ven, se concentran en el rango de 60 a 65, que es muy chico o era muy chico para las valencias que se estaban viendo que se necesitaban producir. Ahí es que se liberaron estos 3 clones de Valencia: Rufina, Victoria y Pailate. Rufina, la característica que tiene, aparte de ser más precoz y con menor acidez que la Valencia tradicional, no tiene semillas y lo que aporta es un color mucho más atractivo, ¿sí? Y además, a diferencia del clon tradicional, los calibres son mucho más generosos, ¿sí? Ya nos vamos al rango de los 65 o 70. Entonces, nos parecía que cumplía mejor color, sin semillas y mejor tamaño, y fue así que después de observarla y evaluarla durante 7, 8 años, decidimos registrarla y liberarla para los citricultores. ¿Sí? Esto es una foto como se ve en los módulos que tenemos. Victoria Late. Hoy esta es el clon que más está injertando los viveros, ¿sí? Este es el material que tiene un balance entre productividad, tamaño, sin semillas, que es el que los productores juzgaron como mejor, ¿sí? No tiene semillas, como se ve aquí. El color es como el clon tradicional, pero sí que los tamaños, ¿sí?, en cuanto a la distribución de calibres, son mucho más grandes. ¿Sí? Acá el 80% de los frutos está entre 65 y 74 milímetros. Entonces tenemos una valencia productiva, con buen tamaño, sin semillas, y este es el clon que más se está injertando en los viveros en el Uruguay. Esto como se ve una planta en la zona norte del Uruguay. Y finalmente, los productores querían, aún para abordar el mercado brasilero, inclusive el europeo, más calibres, y seleccionamos esta en la localidad de Paysandú, que es un distrito en el Uruguay, y por eso se llamó Pailate. Este es el clon tradicional, que le decía CB64, y este es el clon de Pailate, ¿sí? No tiene semillas, es de tamaño bastante más grande que las anteriores, es productiva, diríamos que el tamaño de fruta debe ser un 30 o 40% más grande si hablamos en peso de la fruta, ¿no?, que el clon tradicional, ¿sí? Y este se está empezando a injertar bastante en el Uruguay también. Aquí tenemos una foto del campo, en la misma parcela, el control, la Valencia CB64 y la diferencia que hay con Pailate, ¿sí? Muy productiva, el color no es más atractivo que el anterior, lo que agrega es no tener semillas, buena productividad y excelente tamaño de fruta. Bueno, esto yo la presentación la voy a dejar y esto se puede ver, pero no da el tiempo para revisar toda la información, pero esto es, si queremos mejor tamaño de fruta, nos vamos a estos clones. Si queremos mejor color de piel, nos vamos a estos clones. Todas aguantan muy bien en la planta y estas son prácticamente sin semillas, ¿sí? En Rufina podemos encontrar algún fruto con alguna semilla, ¿sí? Y si acá tenemos el calendario de cosecha, el clon de normal, vemos que todos son más tempranos que el clon tradicional, cosa que era lo que estábamos buscando. También, viendo las perspectivas que podía haber en el mercado y las tendencias de producción de plantas y los otros programas de mejoramiento genético, también vemos que la tendencia a producir limones, y en este caso sin semillas, es algo que puede ser previsible. Hoy no se habló de eso en las tendencias para los limones, pero sí entendemos que la producción de frutos sin semillas en limones también es algo que en un futuro se puede llegar a divisar, ¿sí? De ahí seleccionamos un limón que se llama Ana Claudia, también es una mutación espontánea, que en realidad no es que tenga 0 semillas, sino que tiene una semilla por fruto, pero como todos los limones sin semillas, la producción es media y el tamaño de fruto también se ve resentido, ¿sí? Acá tenemos los fisiólogos compañeros de la Universidad de Valencia, que claramente la influencia
de la semilla sobre el tamaño del fruto lo pueden explicar muy bien, ¿sí? Y tenemos algún otro clon interesante que estamos estudiando, ¿sí? Cuando analizamos la cosecha en realidad de este limón Ana Claudia y lo comparamos con el limón tradicional, el Lisbon, se nota que sí, que los calibres son menores que el limón Lisbon, pero si vemos el valor comercial de la cosecha para este limón comparado con el Lisbon, tampoco es que sea tan diferente. Pero de todas maneras hay que seguir trabajando en la mejora de la calidad y la productividad de este limón. Pero es una tendencia que vemos que en un futuro va a ocurrir. Se están injertando muchas miles de hectáreas de limones sin semilla en el mundo y hay que empezar a pensar en reconvertirse en ese sentido. Esto como se ve el Lisbon tradicional con semillas y el limón Ana Claudia, que es un Lisbon que no tiene semillas, o si aparece una semilla por fruto. Aquí sí, esto es una cosa, estábamos hablando de limones y de naranjas, una cosa que son más commodities, que son limones o mandarinas, pero no pasa con el tema de las mandarinas. Las mandarinas hay que atender muy bien al gusto del consumidor, ¿sí? Entonces salimos a preguntarle a los consumidores, en el caso de Uruguay, para tener una muestra representativa y contrastar los nuevos híbridos que tenemos, qué apreciaban más sobre las mandarinas. Y aquí está qué es lo que pasó en Uruguay, el sabor es lo que claramente, habla más que nada de la segunda intención de compra. La primera es claramente la vista, una mandarina que sea atractiva, de buen color, buena forma. Pero nosotros jugamos la segunda, cuando la probó, si vuelve por esa. Cuando le preguntamos sobre por qué vuelve a comprar una mandarina, y eso nos pasa a todos. Es el tema del sabor, el jugo, vitaminas, las semillas, el color, etc. Y comparando con algunos resultados en Estados Unidos, prácticamente nuestros consumidores se comportan bastante parecido a los consumidores de Estados Unidos. O sea, y siendo Estados Unidos un objetivo, ¿sí?, un país donde exportamos, nuestros testigos, diríamos, de Uruguay nos sirven para prever qué es lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, esto es, cuando le preguntamos, piensa en una mandarina, y siempre aparece esto, cuanto más grande la letra, más veces se repitió la palabra, ¿no? Cosas dulces, jugosas, que tengan buen sabor, vitaminas, apareció el tema de, hoy hablaban en la charla anterior aquí al lado sobre el tema de la salud como uno de los ejes impulsores del mercado, y ahí que también estemos estudiando las características nutracéuticas de las nuevas variedades, ¿sí? Lógicamente las semillas, que sea de fácil pelado, eso es otra de las condiciones. Entonces, cuando liberamos unas nuevas mandarinas, siempre le hacemos la contrastamos con el testaje con los consumidores, ¿sí? Esto es un típico ejemplo en un supermercado de la cadena Carrefour, y aquí los consumidores están evaluando los materiales y luego se ve por métodos estadísticos, estos son con 100 consumidores que se termina trabajando, cómo rankean los diferentes híbridos en una escala de 1 a 9. ¿Sí? En una escala de 1 a 9, el tener materiales que sean 6 o 7 para el tipo de producto que es muy alto, ¿sí? Es muy difícil en un producto vivo como es una mandarina que se ranquee mucho más que eso. Y además también vemos el tema de la intención de compra, ¿sí? Si valiera tanto, usted la compraría, y eso es lo que nos dicen los consumidores. Este es un calendario de cosechas de variedades que se producen en el Uruguay, y aquí lo que intentamos poner es dónde están los nuevos híbridos que el programa ha liberado, ¿sí? Aquí, ¿sí? No voy a decir todos los híbridos, me voy a concentrar en 4 o 5 porque no tenemos mucho tiempo, Enzo, avísame, pero voy a concentrar en algunos. Aquí nosotros lo que queríamos es tener una Clemenules que no necesitara desverdizado, ¿sí? Y que tuviera mejores Brix. Hoy hablábamos de las variedades tardías, hablaban también acá,
que la tendencia es variedades tardías porque las tempranas que se producen no tienen buenos grados Brix, no tienen buen sabor. Bueno, queríamos algo que no necesitara desverdizado, menos proceso, pero a su vez que tenga excelente sabor. Y ahí seleccionamos este híbrido que está liberado, está en los viveros, y que lo que le decía hoy, no necesita desverdizado, ¿sí? Aguanta muy bien en la planta, etcétera, etcétera. Les repito, esto lo voy a dejar y lo pueden leer. Y en condiciones aisladas no produce semilla. Si nosotros, bueno, esto es como se ve, esto es sin desverdizado, como queda en el mes de abril en el Uruguay. Ahora está quebrando el color y a mediados de abril ya adquiere ese color, ¿sí? Y cómo queda en condiciones aisladas, que es sin semilla. Si lo comparamos con Clemenules en el mes de abril, lo que vemos que Clemenules sí que es más grande, pero cuando vamos a lo que queríamos, que era el color, el índice de color es muchísimo más alto. Entonces, hoy en día tenemos una clementina, diríamos, porque es de sabores parecidos a la clementina, con mucho mejor color. Y otra cosa interesante es el tema de los grados Brix. Además, con mejores Brix. Hicimos otro trabajo que hay una alta correlación entre qué pasa con el dulzor y la aceptabilidad. Cada vez que es más dulce, las mandarinas son más aceptadas por los consumidores. Entonces fue que liberamos esa variedad. Y cuando hicimos un análisis de componentes principales con los consumidores, y este es un análisis CATA, ¿sí? Que se llama Check All Data Apply, todo lo que usted vio de esa mandarina. Y el olor es dulce, muy dulce, sabor intenso, sabor rico, ranquea muy bien. Entonces se liberó esta variedad, inclusive mucho mejor que las variedades de mandarina común, etc. Entonces ahí fue y la aceptabilidad fue muy alta. Para una mandarina temprana fue muy alta. Luego también nosotros tenemos mandarina común aquí. La mandarina común en el Uruguay tiene poco color. El sabor es bueno, pero se bufa, pierde jugosidad. Entonces queríamos algo mucho más atractivo que la mandarina común en esta época del año. Y ahí fue que liberamos esta variedad. Esto es un híbrido de Nendale por mandarina común. Esta es mandarina común y esto es el Nendale. No vale la pena ni hablar del atractivo que es este nuevo híbrido, y tiene sabor a mandarina común, quizá un poquito menos intenso, mejor color, Brix y acidez, lo que la hace bastante más sabrosa, produce bien, bueno, fácil de pelar, se mantiene bien en la planta, la cosecha es alrededor, es más extendida que la mandarina común, y los consumidores en las pruebas que hicimos la prefieren más. Esto es en color rojo A151, se llama el clon ahora, le tenemos que poner nombre, y en naranja tenemos a la mandarina común, pesa un poco más, no es más ancha, sino que es un poco más alta, y tiene mejor color claramente, y tiene mejores Brix. Y la acidez es un poquito más alta, lo que hace que se mantenga en cámara mucho mejor. Hicimos el análisis con los consumidores y lo que vemos que A151, cuando los consumidores dicen si se acerca mucho más a lo que ellos entienden que es una mandarina ideal, nos dicen que está mucho más cerca A151 de una mandarina ideal que la mandarina común. ¿Sí? Entonces, esto es una manera de científicamente mostrarle a los supermercados de que hay otros productos nacionales que ranquean mucho mejor que los clones que tenemos. ¿Sí? Esto en cuanto a la forma, ¿sí? A la vistosidad, pero también al sabor. ¿Sí? Si vemos el sabor de A151 con el sabor característico que buscan los consumidores, y vemos la mandarina común, está mucho más alejada esa mandarina común. Entonces, este clon esperemos que empiece a sustituir a la mandarina común en el Uruguay, con mucho mejor aceptabilidad claramente que la mandarina común. Entonces, esto era esperable de encontrar.
Y luego, si voy a concentrarme en estos dos híbridos, y creo que después no me va a dar más el tiempo para seguir. Este es el código experimental F3P8, que también es un híbrido del Endale por Page, es muy atractivo, de media estación, un poquito antes que W. Murcott sale. Sería como una clementina más tardía, antes de empezar con la cosecha de W. Murcott. No produce semillas en condiciones aisladas, pela bien, es muy productivo. Este es el clon en la estación experimental que tenemos. Es muy prolijita la fruta. En Uruguay, acuérdense que son 1500 milímetros que llueve. O sea que tener fruta con esta cosmética es bastante difícil. Esto, como se ve en otras parcelas experimentales, es algo que estamos muy contentos y con muy buena aceptabilidad por parte de los consumidores. Y creo que es la mandarina que más se está plantando de los nuevos híbridos. ¿Por qué? Bueno, acá hay una cosa que es evidente, lo largo de su periodo de recolección. Podemos empezar a mediados de junio y terminamos en octubre. Y tanto en junio como en octubre, cada vez que la probamos con los consumidores, siempre dicen que es una de las mejores que prueban. La fruta de calibre parejo, el color no es naranja claro, pero esta es su principal característica, o una de sus principales, porque su principal es el dulzor. Produce frutos sin semilla en condiciones aisladas, y esta es una de las características más destacables, ¿sí? Particular de lo que yo he viajado viendo variedades, uno puede encontrar algo con 16, pero con 20, al final del periodo de recolección, es muy difícil, ¿sí? Y mantiene una acidez de 1. Esto, como se ve, una planta de año y medio, con calibres parejos. Esto es sobre el Portainjerto Flying Dragon. Produce, estamos contentos como produce. Responde al anillado, responde al giberélico. Esto es en polinización cruzada, que tampoco es que tenga tantas semillas. El color, yo creo que no es tan rojizo como se ve acá. Es un naranja más claro. Esto me parece que está pasado. Pero con mallas, en condiciones aisladas, no produce semillas. Y aquí los análisis de calidad, desde junio hasta octubre, ¿sí? Y si ven los Brix, ya en junio está en 15, aunque la acidez está alta, pero llegamos a 19, 18, 20 de Brix, manteniendo una acidez aceptable. Y esto también es interesante, la firmeza. Esto es cuántos milímetros se contrae la fruta al aplicarle 1 kilo de presión. Y 1 milímetro es nada. Entonces es una fruta que viaja muy bien, se conserva muy bien en la cámara y resiste muy bien el manipuleo. Acá vemos, por ejemplo, esto es, le vamos aplicando presión hasta 1 kilo y vemos cuánto se comprime. Y vemos que esta es la que se comprime menos que todo. Por ejemplo, a Führer la tenemos aquí. O sea que es una fruta más firme todavía que W. Murcott. Hicimos el análisis con los consumidores y la desafiamos con lo mejor que teníamos ya en octubre, que es Murcott, la Murcott normal, que es la hemos probado y es muy rica la Murcott normal. En cuanto a apariencia, no rankea mejor, es parecida, no tiene ninguna característica particular, y la intención de compra, lo mismo. Si es por el aspecto, no dice nada, pero cuando vamos a lo que es sabor, sí que se despega absolutamente. Y eso es lo que nos importa, que el consumidor vuelva por el sabor. Es solo ponerle una marca y diferenciarla. Y la intención de compra es mucho mayor. O sea que la desafiamos con lo mejor que tenemos nosotros en octubre, que es, y estamos contentos con ese resultado. Yo creo que estamos cerrando, no me va a dar, esto yo lo voy a dejar, estos son híbridos del Endale por Satsuma, que tienen tamaños grandes, etcétera, etcétera. Lo dejo, son 2 híbridos. Lo que intentábamos es tener Satsumas, híbridos con Satsuma más tardíos que abril, mayo, ya irnos a junio y agosto. ¿Sí? Entonces sacamos 2 híbridos que están disponibles también, que son
bastante ricos y están muy bien aceptados, no solo por los consumidores, sino también esta CM19, la que les estaba presentando acá, que está muy bien aceptada por los productores también. Bueno, estos materiales siguen el proceso de mejoramiento como padres o son irradiados para hacerlos estériles absolutamente. También estamos practicando otras técnicas de cultivo in vitro para generar otras opciones. Y también empezamos un programa de triploides, que ya es obtener esterilidad completa a partir de estos materiales. Bueno, estos son los triploides que ya vamos obteniendo. Y recuerdan esa bien dulce, la estamos usando como madre en cruzamientos ahora. O sea que el futuro nos depara además buenas nuevas variedades. Esto es cómo gestionamos los materiales, ¿sí? Las nuevas variedades son saneadas, la importancia de tener un programa de saneamiento local, van al Instituto Nacional de Semillas y queda la planta madre ahí, donde los productores la pueden ir a buscar, y de ahí los viveros nacionales que están registrados en el programa de certificación pueden obtener esa genética. Tenemos módulos de evaluación en Uruguay, en la zona norte y en la zona sur, y siguen el proceso de mejoramiento por irradiaciones, lo usamos como parentales para cruzamientos o en otras técnicas de mejora, ¿sí? Esto solo para mostrar que además el programa tiene acciones asociativas abiertas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? Entendemos que la colaboración en un país pequeño en lo que es genética nos trae muchos beneficios. Y finalmente, como mensajes para llevarse a casa. Uruguay cuenta con nuevos materiales genéticos de naranja, limones, mandarinas para apoyar el recambio varietal, ¿sí? Un país pequeño, si en lo posible puede imponer una o dos variedades de mandarina en el mercado internacional, es una cosa muy interesante. Los materiales ya están disponibles bajo el sistema de licencias no exclusivas para los productores nacionales. El desarrollo comercial de los materiales es lo que va a ser exitoso que estas variedades puedan trascender Uruguay y se impongan en el hemisferio norte. Entonces, tener socios en el hemisferio norte lo entendemos como muy importante. El programa sigue con esta nueva genética, apoyando la generación de nuevos híbridos, y además tenemos modelos asociativos para mejorar datos, promocionar las variedades en diferentes lugares o inclusive obtener nueva genética. Estos son los materiales que le presenté. Creo que son los 4 mejores materiales que tenemos en cuanto a mandarinas. Aquí están las características que ya hemos discutido. En naranjas, estos son los 2 materiales que más se están injertando en los viveros de nuestro país. Y el limón, limón Ana Claudia, que si bien tiene bajo número de semillas, hay que seguir trabajando en investigación en cuanto a la mejora de la productividad y el tamaño de fruta. No es fácil, un programa de mejoramiento genético involucra mucha gente que trabaja en campo, en laboratorio de biotecnología, en estudios de fitopatología, en post cosecha. Es una cosa que si se encara, se tiene que encarar como algo en serio y a largo plazo, y eso es un compromiso. Una vez que se cortan los programas, se interrumpe y es fatal volver a levantar, ¿sí? Entonces aquí ven que están las empresas y un montón de gente que colabora en diferentes aspectos en tener una mandarina presentable, ¿sí? Bueno, eso es todo. Gracias.